Cierra los ojos e imagina que estás en una residencia de ancianos. Huele a limpio, a café, a sábanas recién lavadas. En el pasillo aparece él, el auxiliar que todos quieren, Joan. Es el que mejor trata a tu abuela, el que le da la mano cuando está triste, el que le sonríe mientras le acerca el vaso de agua. Todos en Olot piensan que Joan Vila es un santo, pero lo que nadie sabe es que Joan guarda un frasco de lejía, una jeringuilla de insulina y una mente que se cree Dios. Mientras el pueblo duerme, en la residencia La Caritat, Joan decide quién pasa de la noche a la mañana. No es un asesino que use cuchillos ni pistolas. Él usa la confianza. Su arma es el cuidado. Su método es una agonía química que quema por dentro mientras él, con una calma aterradora, acaricia el pelo de sus víctimas hasta que dan el último suspiro. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Para comenzar este caso nos debemos trasladar al 18 de octubre de 2010 en la residencia geriátrica de La Caritat, en Olot, un municipio de Girona, en Cataluña. Una anciana llamada Paquita Gironès, de 85 años, es trasladada de urgencia al hospital con fuertes dolores que se habían prolongado durante horas. La mujer finalmente en el hospital acaba falleciendo. Un médico debía firmar el parte de defunción, pero al verla se niega a hacerlo. Le llama la atención una serie de abrasiones en la comisura de los labios. Le abre la boca y ve que la lengua y parte del interior de la boca tenía también abrasiones. Así que decide que le hagan una autopsia, trasladando el cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Cataluña. El forense comprueba que la boca, la lengua, la laringe, la faringe, el esófago y parte del estómago estaban abrasados. Determina que coincide con un agente abrasivo, seguramente algún producto de limpieza como lejía o salfumán. Se da un aviso a los Mossos d'Esquadra y plantean dos hipótesis: que Paquita hubiese ingerido un producto de limpieza de manera accidental o que la mujer haya sido asesinada por alguien de la residencia. Los Mossos se presentaron en la residencia La Caritat y tomaron declaración a todo el personal de trabajadores que estaban presentes cuando Paquita comenzó a encontrarse mal. Lo primero que comenta el personal es que Paquita era una mujer de avanzada edad, con una movilidad extremadamente reducida, le costaba mucho moverse y necesitaba ayuda para comer, por lo que era imposible que la mujer accidentalmente se hubiese envenenado. Todos los trabajadores eran internos, no tenían ninguna empresa externa contratada, por lo que los sospechosos se reducían a un círculo muy pequeño de personal y de otros residentes. Se solicitaron las cámaras de vigilancia del interior del recinto. Uno de los trabajadores que llamaba la atención durante su interrogatorio, porque no coincidían sus respuestas con el material visionado, era Joan Vila Dilmé. Joan era un auxiliar de enfermería que aseguraba estar en la planta de la habitación de Paquita sobre las 7:15 de la tarde, pero que en ningún momento había accedido a su cuarto. Sin embargo, las imágenes de seguridad captaron algo distinto. Se podía ver a Joan en el pasillo accediendo a un cuarto en el que guardaban los productos de limpieza, y después regresaba accediendo a la habitación de la señora Paquita. No había cámaras de seguridad en el interior de las habitaciones, pero se contradecía indicando que no había entrado. Las autoridades lo confrontan ante esta clara contradicción. En un momento determinado, Joan Vila se queda en silencio y de repente admite los hechos. Menciona que lo hizo con una jeringuilla de 60 milímetros y después la desechó en una papelera. Los Mossos le informan que está detenido por presunto homicidio de Paquita Gironès. Le leen sus derechos y al día siguiente, ya con abogado, realiza una declaración ante el juez. Los compañeros de trabajo de Joan Vila no daban crédito a lo ocurrido. Otros ancianos residentes tampoco entendían lo ocurrido, ya que decían que era encantador, un hombre servicial y educado,
que trataba muy bien a los residentes y que llevaba trabajando en la residencia de la Caritat desde 2005. Anteriormente había trabajado en otra residencia en Girona. Como decimos, era muy amable con los residentes y los compañeros, e incluso hacía favores si algún trabajador tenía que irse antes. Siempre estaba dispuesto a hacer más horas para ayudar a sus compañeros. Años atrás había sido peluquero y atendía a muchas mujeres ancianas. Las arreglaba con mucho mimo e incluso les pintaba las uñas comprando pintaúñas de su propio bolsillo. A pesar de lo encantador que era, varios trabajadores recordaron que días antes de la muerte de Paquita, ella se había quejado de que Joan Vila la había maltratado y le había hecho mucho daño, e incluso dijo que quería matarla. Nadie la creyó, pues pensaron que podía deberse a la edad o a lo mejor algún tipo de demencia no confirmada. Un par de días antes de los hechos, Paquita había enfermado hasta el punto de vomitar sangre, lo que sugería un indicio de que no era la primera vez que Joan había intentado matar a la mujer. Joan Vila asegura que Paquita estaba enferma, tenía bronquitis y que a él le dio mucha lástima verla así, agonizando en su cama sola, y decidió ayudarla a morir. También mencionó que aquella tarde había estado consumiendo alcohol y no recordaba bien los hechos. A la hora de reconstruirlos, el fiscal le pregunta si ha habido más víctimas antes de la señora Paquita. Él responde que no lo recuerda, que en esa época bebía mucho. Para quien no lo sepa, decir que no lo recordaba debido al alcohol es un atenuante, es decir, buscaba reducir su responsabilidad criminal y por tanto su condena. Unos días antes había fallecido una mujer de 87 años, Sabina, y no sabía si había sido él el responsable de su muerte. Dicho esto, los Mossos se centraron en estudiar sus guardias de trabajo y confirman que en la misma semana que falleció Paquita, habían fallecido otras dos internas más. Estas mujeres eran Montserrat Guillamet, de 88 años y que falleció el 16 de octubre, y Sabina Mas Llorens, fallecida el 17 de octubre. Exhumaron los cuerpos de las mujeres para realizarles una autopsia, que confirmó que ambas habían sido envenenadas, también con algún producto como lejía, pues tenían el esófago, los intestinos y el estómago abrasados. Joan conocía a la familia de Sabina y llegó a ir al velatorio de la mujer y, según comentaron, parecía realmente afectado. Cuando una anciana fallecía, Joan maquillaba los cuerpos para que estuvieran presentables en el velatorio y las peinaba. Esta tarea, propia de las funerarias cuando las mujeres fallecían en la residencia, insistía en hacerlo él. Los policías sospechaban que había más víctimas, ya que llama la atención que en tan poco tiempo hubiera asesinado a 3 mujeres. Se inspeccionó el registro de las personas que habían fallecido en los 5 años que Joan Vila había trabajado en la residencia, y sumaban un total de 59 personas. De estas 59 muertes, él estuvo presente en 27 casos. El juez decide centrarse en los últimos 8 fallecimientos para exhumar sus cuerpos. Cuando Joan Vila es avisado del proceder de estas exhumaciones, solicita hacer una declaración de nuevo ante el juez e indica que no solo lo había hecho con las 3 víctimas mencionadas, sino que como mínimo lo había hecho 8 veces más, justo las órdenes de exhumación dadas. Los cuerpos analizados pertenecían a Rosa Babures Puyol, de 96 años, fallecida el 29 de agosto de 2009, Francisca Matilde Fiol, de 88 años, fallecida el 18 de octubre de 2009, Teresa Puig Boixadera, de 89 años, fallecida el 14 de febrero de 2010, Isidra García Ceijas, de 85 años, fallecida el 27 de junio de 2010, Carme Vilanova Viñolas, de 80 años, fallecida el 11 de julio de 2010. Lluís Salleras Claret, de 84 años, fallecido el 21 de agosto de 2010. Joan Canal Juliá, de 94 años, fallecido el 19 de septiembre de 2010. Y Montserrat Canalias Muntada, de 96 años de edad, fallecida el 25 de septiembre de 2010. De todos ellos se descubre que 2 fueron asesinados por un suministro de insulina para provocar una hipoglucemia. Ninguna de las víctimas tenía prescrita la insulina, sin embargo, murieron por una sobredosis de la misma. Y los otros 6 casos restantes fue por ingesta de barbitúricos, incluyendo a las 3 primeras víctimas mencionadas, hacían un total de 11 asesinatos.
Esto lo convertiría en uno de los mayores asesinos de serie de España de todos los tiempos, y el mayor asesino en serie de España en el siglo XXI. Pero, ¿quién es Joan Vila Dilmé? Joan Vila nació en Castellfollit de la Roca, en Girona, el 26 de septiembre de 1965. Nació en el seno de una familia obrera. Su padre trabajaba en el sector de los embutidos. De pequeño, en el colegio no era muy sociable, era bastante retraído. No se le daban bien los estudios y cuando entró en su adolescencia generó una gran inseguridad debido a su físico, ya que tenía un acné muy pronunciado. Se sabe que sufrió bullying en la escuela. Además, era foco de burlas por su orientación sexual, ya que era homosexual. No solo eso. Tras los asesinatos, reconoció que durante toda su infancia y juventud se había sentido una mujer en el cuerpo de un hombre. En una época donde esto no era para nada normal, encontró consuelo con la figura de su tía. Pero cuando Joan tenía 14 años, la mujer enfermó. Tenía cáncer de mama y vio el deterioro largo, tedioso y doloroso de la que él consideraba su persona favorita en el mundo. La mujer falleció, y parece ser que esto marcó profundamente a Joan durante su adolescencia. En su edad adulta, Joan no encontraba su sitio vocacionalmente hablando. Trabajó en bares, restaurantes, trabajó en una estación de esquí, hizo cursos formativos de cocina, quiromasaje, moda y reflexología, e incluso abrió una peluquería, pero poco tiempo después tuvo que cerrar. Tras formarse en diferentes oficios, Vila consiguió un contrato en la pequeña residencia geriátrica privada El Mirador de Banyolés, donde ejerció por primera vez como auxiliar de enfermería durante 8 meses. Tanto el personal del centro como los residentes lo valoraron positivamente como una persona afectuosa y atenta. Durante un breve periodo de tiempo trabajó en el centro psiquiátrico de Salt, justo antes de ser contratado por la Caritat de Olot. Mencionar que había hecho un curso de tanatopraxia. Como hemos mencionado antes, todo el mundo coincidía en que era una bellísima persona, con unos modales excelentes y con un maravilloso trato hacia todo el mundo. Incluso detenido se comportaba de manera muy servicial y con educación. No tuvo reparos en admitir los crímenes, e incluso llegó a decir que si encontraban algún indicio de que había sido él el culpable, no buscasen más, porque seguramente así habría sido. Su abogado incluso le informaba sobre sus derechos, y en España como acusado puedes mentir, pero Joan insistía en que quería hablar y contar la verdad. El 27 de mayo de 2013 comenzó el juicio contra Vila. Su defensa se centró en atribuirle algún problema psiquiátrico para conseguir algún tipo de atenuante y así conseguir una reducción de condena, e incluso una anulación para que no lo juzgaran por lo penal y no obtuviera prisión, sino que fuera internado en un centro psiquiátrico. A raíz de esto, se solicitó una evaluación psiquiátrica y Álvaro Muro, el coordinador de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Cataluña, declaró en el juicio que el acusado era una persona bondadosa con la gente de su entorno, pero que su soledad e introversión lo habían convertido de forma progresiva en una persona muy peligrosa. A pesar del tratamiento psiquiátrico que había recibido en los primeros años, el resto de peritos que lo evaluaron afirmaron que Vila no era un psicópata, ni que tampoco padecía de personalidad múltiple. Sabía distinguir realmente entre el bien y el mal, por lo que no había motivos para apelar a estas cuestiones atenuantes de los asesinatos. Lo que remarcaban es que Joan había matado a los ancianos porque les daba lástima y quería terminar con su sufrimiento. Sin embargo, empleó en mínimo 3 ocasiones prácticas dolorosas para hacerlo. La ingesta de productos de limpieza como lejía o salfumán es algo especialmente doloroso. Por ejemplo, Paquita, su última víctima, estuvo al menos 17 horas agonizando antes de fallecer, así que el jurado no creyó que lo hiciera por lástima para acabar con su sufrimiento. Lo cierto es que Joan Vila se sentía Dios. Es el síndrome o complejo de Dios. Es un rasgo de la personalidad autoritario y carente de empatía, en el que la persona se cree superior al resto. En este caso, Joan creía tener la capacidad de elegir quién vivía, quién moría, cuándo y cómo moría. También intentaron achacar los crímenes a su disforia de género y a cómo había afrontado con el paso de los años todo esto, pero como hemos mencionado, el jurado no creyó nada. Finalmente, el 21 de junio de 2013, en la Audiencia Provincial de Girona, a través de un jurado popular formado por 5 hombres y 4 mujeres, sentenció a Joan Vila, que para ese momento contaba con 47 años, a 127 años y medio de cárcel por el asesinato de 11 personas,
con el agravante de traición en sus últimas 3 víctimas, de igual manera que ensañamiento en estos 3 crímenes. Por lo que respecta a los primeros 10 asesinatos, las penas impuestas oscilaron entre los 10 y 13 años, con el atenuante de confesión. Sin embargo, para la última víctima, Paquita Gironès, se le aplicó la pena máxima de 20 años y 10 meses por causa de los agravantes de traición y crueldad, eximiendo así el asesino del posible atenuante muy cualificado de confesión. En total, de los 194 años de cárcel posibles, el culpable fue sentenciado a 127 años. Adicionalmente, se le prohibió acercarse a menos de 100 metros o a comunicarse con cualquiera de las familias de las víctimas mortales durante un periodo de 10 años. Si bien la pena impuesta fue de 127 años, la estancia máxima establecida por la normativa penal en estos casos es de 40 años de cárcel, a los que se decidió aplicar los beneficios penitenciarios de la pena global, hecho que retrasaría su salida de la cárcel, establecida en el Centro Penitenciario Puig de las Basses, en Figueras, en Girona. En términos económicos, el importe de las indemnizaciones totales por los asesinatos cometidos ascendió a los 369.000 euros en concepto de responsabilidad civil derivada del delito. Además, el juez también impuso parte de este importe al Centro Geriátrico La Caritat de Olot, basándose en un artículo del Código Penal que explica que las personas jurídicas titulares de un establecimiento donde un trabajador ha cometido un delito también son responsables civiles subsidiarios. No obstante, esta indemnización económica de entre 6.000 y 39.000 euros según la vinculación de cada víctima con sus familias fue asumida por la aseguradora. La defensa de Joan Vila interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña alegando que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente, pues se le condenó utilizando únicamente la confesión como prueba y los análisis de las autopsias habían sido inconcluyentes. No obstante, el tribunal confirmó la sentencia y las penas el 24 de febrero de 2014. Tiempo después, el recurso de casación que también interpuso la representación de Vila ante el Tribunal Supremo de España fue desestimado el 10 de octubre de 2014. El Tribunal Supremo, además, interpuso unos gastos de recurso a la defensa y le recriminó que durante los juicios admitiera 11 crímenes y tras la condena pusiera 8 en duda. Cerramos este caso con la sentencia en la mano, 11 víctimas, pero la duda siempre quedará ahí, entre las paredes de la residencia. ¿Cuántos ancianos se llevaron el secreto de Joan Vila a la tumba sin una autopsia que los defendiera? ¿Es posible que estemos ante uno de los asesinos más prolíficos de la historia de España y que solo hayamos rascado la superficie? Quizás la verdadera cifra de víctimas sea un secreto que solo Joan se llevará consigo cuando cumpla su condena. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.